Hola a todos, bienvenidos al seminario del Grupo de Investigación en Algoritmos y Combinatoria y del subgrupo de investigación en Trading Algorítmico basado en Machine Learning de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos la presentación de aplicaciones del método de Monte Carlo a la teoría y práctica en finanzas. Nuestro presentador es Camilo Romero, que es docente investigador del Grupo Odeón de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Entre los grupos de investigación Algos y Algotrade y el grupo Odeón, que es el Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas de la Universidad Externado, hay una larga tradición de colaboración. Varios de los egresados del doctorado de Ingeniería de Sistemas y Computación son ahora profesores del programa de finanzas en la Universidad Externado de Colombia, tanto de ingeniería de sistemas y computación como de ingeniería industrial o industria de organizaciones, del doctorado en industria de organizaciones. Camilo es el decano del grupo Odeón, no el decano de la facultad allá, pero el decano del grupo, el profesor de mayor trayectoria. Camilo es economista de la Universidad Externado con una larga experiencia en economía de la industria, mercados financieros, estudios de riesgo y planificación financiera. Se ha desempeñado en cargos directivos en el sector público como privado, en especial en el sector financiero. Ha sido miembro de juntas directivas de varios bancos. En particular fue el director técnico de la Bolsa de Valores de Bogotá, desde donde lideró el proceso para introducir el primer producto electrónico que tuvo el mercado financiero colombiano. Eh, Era la negociación de eh, renta fija antes de la constitución del 91. No habían títulos de ahorro del Estado. La renta fija básicamente estaba constituida en Colombia por los CDTs que la gente deposita y por algunos títulos de financiación como la Financiera Eléctrica Nacional y otras financieras que prestaban a entidades gubernamentales, regionales, municipales para proyectos de inversión. Entonces él lideró el diseño de un sistema que era un sistema de subasta, porque cada uno de los eh, productos financieros, cada uno de los certificados de deuda de renta fija, pues tiene un monto distinto, un valor distinto, entonces se tenían que subastar uno por uno. Eso era relativamente innovador para cuando él lideró ese proceso. Adicionalmente tiene una vasta experiencia en docencia universitaria, ha estado cerca de 20 años en la Universidad Externado, es el profesor que ha formado varias generaciones en su clase de productos derivados y su interés investigativo está en los productos derivados, crisis financieras, historia de la teoría financiera y métodos de Monte Carlo y sistemas dinámicos. En la invitación que va a estar publicada en la página del grupo, que es algosun.wordpress.com, van a encontrar el enlace a la hoja de vida de Camilo y la presentación y el video de esta charla. Después se los envío por el chat para que les quede, pero es básicamente algosun.wordpress.com. Allí van a tener disponible tanto el material audiovisual de la charla, video y presentación, como algún material adicional que Camilo nos va a suministrar. Bueno, voy a darle paso a la presentación de Camilo. Muchas gracias, doctor Germán, por esta amable invitación a compartir nuestra experiencia en este campo tan interesante. Con lo que estamos haciendo es profundizar en la relación entre los dos centros de investigación en aras de fortalecer una comunidad académica en estos intereses comunes. El tema de hoy entonces tiene que ver con aplicaciones que tiene el método de Monte Carlo en el campo de las finanzas. Se busca compartir una visión que les dé a ustedes la potencialidad del método de Monte Carlo en el campo de las finanzas. Por lo tanto, trataremos 4 temas. Una descripción del método, en segundo
lugar por qué para la teoría financiera como ciencia de la incertidumbre este método resulta de importancia grande, cuáles son los campos de estudio de la teoría financiera y seleccionaremos algunos ejemplos. Hemos seleccionado algunos ejemplos de lo que serían aplicaciones, digamos, fundamentales y básicas de este método en finanzas, teniendo en cuenta entonces que la teoría financiera es un campo de investigación en expansión, enriquecido no solamente por los nuevos métodos, las nuevas aproximaciones de, de campos tan interesantes como la física cuántica, que ha dado lugar a las finanzas cuánticas, o como procesos más complejos que requieren adaptar la visión de la estadística bayesiana, sustituyendo a la visión de la estadística clásica, o las cadenas de Markov. Esos son, digamos, aplicaciones que se están dando ya en la frontera del conocimiento financiero. Por lo tanto, esta presentación lo que busca es dar una visión de lo que se puede hacer y dentro de lo que se puede hacer, lo que se hace en, a través de ejemplos bastante básicos de las aplicaciones. ¿En qué consiste el método? Pues el método, como compartió el doctor Germán, pues tiene una historia bien interesante, surgida alrededor de toda la investigación y el desarrollo del proyecto Manhattan, la bomba atómica, en los años 40. Ese método entonces lo podemos definir como la creación de una muestra artificial del comportamiento de una variable aleatoria. Si esta muestra es representativa, podemos inferir a partir de esa muestra. Camilo, pone la presentación en presentación para que se vea más grandecito. Ahí como la tiene dentro del... Es perfecto. Muchas gracias, Germán. Entonces decía que si la muestra resulta representativa, podemos inferir y descubrir a través de la función de densidad de probabilidad una descripción completa de la variable que estamos evaluando. Entonces, como método, es entendible rápidamente que no solo en la aplicación originaria en el mundo de la física subatómica, sino en general en todo lo que pueda ser modelable, puede ser objeto de una aplicación de este método. ¿Para obtener qué cosa? Para obtener la descripción completa del comportamiento esperado de una, o esperado esperable de una variable aleatoria. Para obtenerlo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un modelo que asocie variables aleatorias independientes que incorporan la descripción de la incertidumbre, que se conjuga con constantes técnicas y que se conjugan también con variables de decisión, donde el analista puede modificar, y es la decisión que toma, modificar los pesos relativos de estas variables. Como resultado, el modelo produce unos resultados, algunos llaman variables pronosticadas, pero entendemos que ese concepto está mucho más asociado a cuando estamos haciendo proyecciones. El hecho es que el modelo siempre nos produce unos resultados y si esos resultados están afectados por variables aleatorias, necesitamos entonces que el resultado quede escrito a través de una función de densidad de probabilidad. ¿Cómo hacemos entonces ese modelo? Pues el modelo tiene tres fases. Tenemos que construir un modelo. Yo digo mucho, parodiando cierta publicidad de salud pública, sin modelo ni pío. Después preparamos el modelo en tres elementos que hay que resolver. El primero es
establecer cuáles son las características de las variables aleatorias. Sus características entonces van a tener que ver con sus funciones de densidad, de probabilidad, y con su asociación en el comportamiento contemporáneo con otras variables. Es decir, tenemos que expresar y construir las matrices de correlación. El segundo paso es definir dentro de las variables que resultan del modelo, escoger cuáles van a ser el objeto de estudio. El tercero es definir las condiciones en las cuales se va a desarrollar el experimento. Hay algunos técnicos. Camilo, me dijeron aquí que silenciara el micrófono y silencié el micrófono suyo. Ahora estoy tratando de abrirlo. Pensé que había otro. ¿Cómo hago para...? Camilo, vuelve y abre su micrófono. Es que vi Camilo Gómez y yo no lo reconocía como Camilo Gómez. Alguien me dijo que silenciara el micrófono. Silencié el mío. Creo que silencié a Camilo. Camilo. ¿Ya estoy conectado otra vez o no? Sí, es que alguien me dijo silencia el micrófono y dije hay un Camilo Gómez que tiene abierto y de pronto hay ruido. Listo, vuelvo a tomar la presentación. Algo pasó ahí y listo. Si tienen el micrófono abierto, por favor cerrarlo. Yo estoy cerrando el mío para que no tengamos... ¿Aló? Listo, Camilo, ya estamos viendo. Entonces decíamos que la tercera fase en la preparación del experimento es resolver algunos aspectos técnicos, como el tamaño de la muestra, como la forma, como la solución al problema de cómo vamos a generar, a extraer de las muestras de la variable aleatoria, etcétera. Ejecutado el experimento, lo importante y la parte más clave es empezar a evaluar los resultados, analizar los resultados. De manera que podemos decir que un método de Monte Carlo realmente es la conjugación de varios algoritmos. Uno que nos genere números aleatorios, otro que nos transforme esos números aleatorios en muestras de las variables aleatorias independientes. El modelo mismo, un procedimiento o algoritmo que nos permita acumular resultados y otro algoritmo que nos permita repetir el número el experimento, el número de muestras que requerimos y el tamaño, el número de veces que conforma el tamaño de la muestra. Basados en una presentación de Crystal Ball, me he permitido ilustrar entonces ese método de una forma sintética de la manera siguiente. Todo comienza generando un número aleatorio entre 0 y 1. Aquí hay todo un problema de algoritmo. Algunos hablan de que son números pseudoaleatorios y evidentemente tienen razón, porque estamos trabajando en un computador y un ordenador no es otra cosa que un aparato determinístico. Por lo tanto, es un reto bien interesante que tiene muchas soluciones o algunas ya más convencionales de cómo generamos esa serie de números aleatorios. Ese número aleatorio entre 0 y 1 lo debemos transformar en una muestra aleatoria de cada una de las variables independientes que alimentan el modelo. ¿Cómo lo hacemos? Transformando la función de densidad de probabilidad en una función de distribución acumulada inversa, donde damos la probabilidad y el proceso consiste en encontrar cuál es el límite superior en la distribución acumulada inversa que corresponde a ese valor. Definido esa muestra aleatoria, alimentamos el modelo, lo conjugamos con sus demás componentes y nos produce un resultado aleatorio de la variable resultante del modelo, el cual
la comenzamos a agregar, a ir generando el correspondiente histograma de la muestra y repetimos el procedimiento el número de veces necesario. De manera que obtenemos una estimación de la función de densidad de probabilidad de las variables a evaluar a partir de esa muestra artificial. Garantizamos que, por la ley de los grandes números, esa función estimada tenderá a ser idéntica a la función de la población que estamos evaluando, en la medida en la cual el número de experimentos se incremente. Más cercana estará nuestro resultado si evidentemente hemos resuelto unos problemas de la calidad mimética del modelo. Logramos entonces encontrar una buena aproximación o una aproximación de la verdadera función. Evidentemente, en el modelo Monte Carlo nos arroja un indicador de la calidad de ese ajuste, de la calidad del acercamiento de la muestra a la población, que podemos medir a través de la media, de la desviación estándar de la media de la muestra. En la medida que esa desviación estándar de la media de la muestra tienda a cero, estamos acercándonos cada vez más, al menos en la media, a la caracterización de la población. Por ende, la potencia del método de simulación de Monte Carlo descansa en su capacidad de entregar estimaciones muy cercanas a las de la población que estamos estudiando. Y será más cercana en la medida en la cual podamos incrementar el número de experimentos, el tamaño de la muestra. Aquí, razonablemente, entonces empezamos a entender que con el desarrollo de la computación, en la extensión del uso de Monte Carlo ha sido espectacular. ¿Por qué? Porque tanto los procesadores como los algoritmos de programación han mejorado de manera sustantiva. Cuando en los años 90 uno veía alguna investigación, los investigadores tenían que gastar al menos 2 párrafos describiendo cómo se estaba desarrollando el experimento. Tenían que decir, trato de citar, decir cosas como la siguiente: se realizaron 20.000 pruebas utilizando un procesador Intel XT con una velocidad de proceso de 184K y duramos 35 minutos o 20 horas. Tenían que explicar eso. Hoy ya eso no se necesita porque realmente la velocidad en la cual y la calidad de los procesadores de alguna manera ha estandarizado mucho estos resultados. Con el advenimiento futuro inminente, que ustedes conocen mejor que yo, de la computación cuántica, próxima a aparecer en algún momento cercano o más cercano, estos experimentos van a ser fácilmente realizables con una gran granularidad, una importante precisión generada a partir de poder hacer estos ejercicios con muestras muy grandes en tiempos bastante cortos. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos una muestra que, si es representativa, nos permite entender el comportamiento completo de la variable que estamos evaluando, y eso es muy importante. Pero pienso yo que esa inferencia, si bien es muy importante, nos entrega también otra información para gestión de riesgo esencial, y es cómo las distintas variables aleatorias que están impactando a la variable evaluada la afectan, tanto por su contribución a la varianza como en su correlación. Esta información es esencial en la gestión de riesgo porque nos permite identificar
aquellos factores sobre los cuales es prioritario intervenir y identificar aquellas incertidumbres que tienen poco peso relativo y que no ameritarían un esfuerzo beneficio-costo para su gestión. Esa sencilla presentación llena por detrás de una gran cantidad de aspectos técnicos muy importantes e interesantes. Nos permite entonces mirar ahora y la modelación financiera, ¿por qué requiere este tipo de métodos? El primer problema es que la teoría financiera trata de la incertidumbre. Los resultados de las decisiones humanas en cualquier campo, y particularmente las finanzas, están sujetos a la incertidumbre. Y ellas provienen de la ignorancia, y la mayor ignorancia del hombre es la incapacidad de anticipar el futuro. Nadie, ni Mauricio Puerta, ni el indio masónico, conoce el futuro. Por lo tanto, es un problema que tenemos que abordar de una manera sistemática. Y eso lo podemos hacer a partir del momento en cual la humanidad produjo una ruptura muy importante frente a la antigüedad. En la antigüedad, la teoría no tenía ninguna vinculación a la práctica y estábamos construyendo conocimiento a partir de una paradigma, o de un episteme, depende de la posición que tomemos en la teoría del conocimiento, de que todo el destino estaba escrito, los dioses determinaban al mundo. El Renacimiento produce en Europa un rompimiento espectacular. Frente a esa preconcepción, surge el libre albedrío, surge el desarrollo de la estadística y la probabilidad, desarrollo del cálculo y además los grandes descubrimientos científicos y geográficos. Eso da lugar a una nueva postura metodológica. El hombre forja su propio destino y la teoría tiene una clara relación con la práctica. Eso nos lleva necesariamente a la gestión de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Pues el riesgo lo podemos definir como la exposición a la incertidumbre. Esos dos componentes son claves cuando tratamos de medir ese riesgo, porque nos permite abordar el problema por partes. De un lado, existen hechos inciertos, existe la incertidumbre, y por otro lado, esa incertidumbre puede afectar a las personas, a las organizaciones, generando pérdidas. De manera que el concepto de riesgo es la integración de estos dos elementos, incertidumbre y exposición. Si queremos medir el riesgo, debemos medir la incertidumbre y debemos medir la exposición. Y después lograr una medida integrada de riesgo. ¿Cómo medimos la incertidumbre? No ha habido solución diferente que la de darle a aquellas incertidumbres el tratamiento de variable aleatoria. Por lo tanto, las herramientas del cálculo de variable aleatoria nos permiten aproximarnos a esa medida. Por otro lado, la exposición implica tener claramente establecido la relación funcional entre las variables que comportan incertidumbre y sus impactos sobre las pérdidas. Esa visión general, al aterrizarla al mundo de las finanzas, se produce algo espectacular y es un cambio completo de la visión frente al futuro. Un activo financiero es un conjunto de derechos sobre el futuro. Por lo tanto, el valor actual de ese activo implica descontar los flujos que genera. Pero nadie conoce el futuro. Lo único que podemos hacer es
entender que en cada momento futuro pueden existir múltiples estados de la naturaleza que a su vez determinarán valores diferentes en los flujos que genera el activo. Esa visión va a configurar lo que se conoce como el teorema, la ecuación fundamental de la valoración en la economía financiera, en donde la expresión del valor se va a transformar de un modelo determinístico que era la antigua forma de ver las finanzas a unos modelos probabilísticos, donde debemos aplicar una ponderación de las probabilidades de ocurrencia de los futuros estados de la naturaleza. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que la teoría financiera desde los años 50 se ve forzada a modificarse y a convivir para solucionar sus problemas con los modelos probabilísticos en la expectativa de que estos capturen esos estados futuros de la naturaleza. Por lo tanto, nuestra forma de resolver el problema, nuestra forma de comprender que los modelos financieros son modelos probabilísticos, nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo solucionarlos? ¿Cómo resolverlos? Afortunadamente, contamos con varios métodos. Podemos encontrar soluciones analíticas a partir de la deducción. Sin embargo, los métodos analíticos, cuando trabajamos variables aleatorias, tienen grandes limitantes. Muchos problemas, si no la mayoría, no tienen solución analítica. Por lo tanto, podemos recurrir a métodos numéricos, es decir, a procesos de inducción numérica, y en ese proceso de inducción numérica tenemos tres alternativas: las diferencias finitas, las bifurcaciones o árboles o ramificaciones y la simulación de Monte Carlo. Contamos además con otros métodos también, como los métodos de aproximación analítica o incluso los métodos econométricos. Conclusión: la teoría financiera se ha transformado en una teoría dependiente de la modelación probabilística y afortunadamente cuenta con diferentes alternativas de solución, tanto analítica como numérica, y entre los métodos numéricos está el que acabamos de describir antes, la simulación de Monte Carlo. Si evaluamos históricamente lo que ocurrió en los primeros 9 décadas del siglo pasado, la intención de encontrar el valor de los más interesantes derivados, las opciones, pues nos muestra cómo en ese proceso de encontrar la solución del valor de las opciones, de los contratos de opciones, se abordaron tanto soluciones analíticas como soluciones numéricas. Dentro de las soluciones numéricas, los árboles binomiales, o las diferencias finitas, o los métodos de aproximación analítica. Pero también, a partir del año 77, con los trabajos de Boyle, se pudo entender o adaptar el método de simulación de Monte Carlo para valorar opciones. En otros términos, la dinámica de la teoría financiera ha conjugado todos estos métodos, incluyendo el método de simulación de Monte Carlo, que es el que nos interesa hoy. Ahora bien, ¿en qué campos podemos trabajar o trabaja la teoría financiera? Lo primero es insistir en lo que hemos hablado antes. Es a partir de los años 50 en que surgen las finanzas modernas, es decir, la visión
de que las finanzas, la teoría financiera trata desde la incertidumbre. Como trata de la incertidumbre, requiere la adaptación y desarrollo de modelos probabilísticos. Esa ruptura epistemológica que se da en los años 50 da lugar entonces a las finanzas modernas. El mundo contemporáneo ha rebasado algunos elementos del episteme de las finanzas modernas, incorporando nuevas consideraciones. No ha abandonado la visión de las finanzas como una teoría de la incertidumbre y el riesgo, sino que precisamente al abordar problemas más complejos ha requerido separarse y romper los fundamentos del episteme de las finanzas modernas. La teoría financiera moderna, entonces, conjuga varios desarrollos. Desde el punto de vista de la teoría económica, ese desarrollo nos lleva a encontrar una solución de consumo-ahorro intertemporal bajo condiciones de incertidumbre. Eso se completa con los trabajos de Kenneth Arrow y Gerald Debré, premios Nobel de Economía, con su texto seminal sobre equilibrio general bajo incertidumbre e intertemporalidad. El segundo basamento es el desarrollo del cálculo de la variable, los problemas del cálculo de variable aleatoria, iniciados con Bachelier en 1900, quien ofrece la primera aproximación o visión de que los precios de los activos financieros se comportan de manera aleatoria y deben tener ese tratamiento, hasta la solución general en el lema de Ito en el año 51, donde podemos encontrar soluciones a los procesos estocásticos, a las ecuaciones diferenciales que explican el comportamiento de los activos financieros. Ese es otro segundo basamento. El tercer basamento es el análisis fundamental del valor de los activos financieros, que si bien tiene un fundamento viejísimo en Leonardo de Pisa en 1100 en su texto de Liber Abaci, va a poder ser complementado con los trabajos de Williams en el 38 y Graham Dodd en el 51, donde queda claramente establecido el método del flujo de caja descontado para efectos de encontrar el valor fundamental de los activos financieros. Esos tres elementos van a constituir la base de las finanzas modernas, sobre la cual emerge la hipótesis del mercado eficiente, en donde los comportamientos de los precios es aleatorio e impredecible y sus cambios están descritos por una distribución normal o gaussiana, para la cual solo requerimos el parámetro de la media y su desviación. Sobre esta estructura, sobre estos cimientos van a emerger tres campos o preguntas generales claves que aborda la teoría financiera. Primera pregunta: ¿cuál es la escogencia óptima entre activos financieros riesgosos? Habiendo definido ya el problema de qué tanto se consume y qué tanto se ahorra, la siguiente pregunta natural que surge es: ¿y ese ahorro en qué tipo de activos financieros los invierto? ¿Cuál sería entonces esa construcción? Ese es el primer campo. El segundo campo tiene que ver con el problema de la valoración. Una valoración en un contexto de incertidumbre. ¿Cómo adaptamos
los problemas de valoración de los distintos activos financieros a partir de modelos estadísticos o probabilísticos fundados básicamente en la distribución normal de sus rendimientos. Y el tercer problema es un problema de decisión. ¿Cuál es la gestión óptima? Ya no sobre escogencia del portafolio, sino en el conjunto de toda la actividad financiera. ¿Cómo debemos tomar decisiones en las corporaciones? ¿Cómo debemos tomar decisiones en la regulación de los mercados financieros? Estos son entonces los campos de las finanzas modernas. Y esos campos desarrollaron componentes muy importantes. En el campo de las decisiones óptimas arrancamos con los trabajos seminales de Markowitz, Roy y sus antecesores. El portafolio dinámico, la extensión de esa lógica de decisión a otros aspectos. Y por último vamos a terminar a finales de los 80 con la formulación de valor, del concepto de valor en riesgo como forma general de solución del problema. En el mundo de la valoración de activos, entonces arrancamos con los trabajos de Sharp, Lindner y Mosan en los años 64 a partir del portafolio óptimo. Nos genera un modelo de valoración de activos financieros, el famoso Capital Asset Pricing Model o modelo de valoración de activos de capital conocido como CAPM. Sobre ese concepto se va a construir un elemento nuevo, una aproximación diferente, básicamente con los trabajos desarrollados donde a partir de entender que el único factor de riesgo no es el riesgo de mercado, sino que pueden existir múltiples factores de riesgo en lo que se conoce como APT, que recoge el enfoque de la valoración por arbitraje. Los modelos que miramos antes, construidos a partir de buscar la solución al problema de la valoración de opciones, el modelo Black-Scholes, las formas binomiales, la valoración por Monte Carlo y las formas analíticas de aproximaciones analíticas por valoración. Y el campo de las decisiones, el primer desarrollo fue el famoso teorema de la relevancia de Mogliani y Miller en los años 50. Después, la visión de la corporación como un portafolio de opciones, la aplicación de los derivados como coberturas de riesgo y el enfoque más acabado de las opciones reales en el tema de toma de decisiones corporativas. A la luz entonces de este muy reducido esquema, miremos algunos ejemplos. La moderna teoría del portafolio se conoce como la solución al problema de la decisión óptima entre activos financieros bajo condiciones de normalidad. Este es un problema que puede ser abordado de forma analítica, pero también su optimización la podemos aplicar utilizando algoritmos numéricos. Pero es un problema donde estamos teniendo en cuenta solo o construido bajo el supuesto de normalidad de los rendimientos. Cuando podemos calibrar o ajustar el comportamiento observado a los rendimientos de distintos activos financieros, podemos encontrar que en muchos casos, si no en la mayoría de ellos, la mejor distribución que describe su comportamiento ya no es la normal.
aplicando pruebas estadísticas. Y entonces tenemos un portafolio cuyos rendimientos no están descritos por la ley de la normal. Al solucionarlo a través de métodos de Monte Carlo, podemos encontrar que su comportamiento difiere de forma interesante e importante frente a la construcción del portafolio basado en el enfoque de la moderna teoría, en el enfoque media varianza. Sin embargo, los métodos de Monte Carlo, el método de Monte Carlo me permite encontrar soluciones óptimas a través de simulaciones. Eso es lo que se conoce como los métodos de optimización estocástica, que conjugan algoritmos muy, muy complejos, muy completos, donde puedo encontrar soluciones a distintos problemas. De hecho, en el mundo de la media varianza, nuestra función objetivo era optimizar el coeficiente de Sharpe, es decir, el riesgo la prima de riesgo del portafolio con relación al riesgo que comportaba. Con esta forma de emprender el problema, de optimizar, de abordar el problema con un método de optimización basada en Monte Carlo, puedo establecer como función objetivo la máxima pérdida probable, es decir, el valor en riesgo. Y eso me va a producir unos resultados muy importantes. Pero además, gracias a que tenemos Monte Carlo, podemos generar el VAR condicional. Es decir, ¿cuál es la máxima pérdida esperada dado que hubo pérdidas? ¿Cómo lo hacemos? Generar la muestra y de ella solo seleccionamos una submuestra que contenga solo los casos de pérdida. Y en este caso vamos a encontrar cuál sería la pérdida esperada dado que hubo pérdidas y cuál sería la máxima pérdida probable dado que hubo pérdidas. Eso es lo que se llama el valor en riesgo condicional. Pero hay un problema, es que en la medida de valor en riesgo, bajo la ley de la normal, es una medida de riesgo robusta. Se pierde esas condiciones cuando estamos incorporando distribuciones no normales. Por lo tanto, debemos ajustar nuestra medida de riesgo para que cumpla condiciones. Y eso es lo que llaman los tratadistas el expected shortfall. ¿Cómo podemos encontrar ese expected shortfall? Repitiendo varios Monte Carlos y encontrando la media del valor en riesgo. Ese método se llama el bootstrap no paramétrico propio de las herramientas de Monte Carlo. Y en ese contexto, nuestro portafolio optimizado de esa manera, buscando cuál sería la reducción de la pérdida máxima como función objetivo, podemos encontrar un portafolio mejor balanceado con requisitos sobre una rentabilidad esperada mínima, pero buscando que la máxima pérdida se reduzca. Un poco en la perspectiva teórica que planteó en el 52 Andrew Roy. Security first, seguridad antes que nada, como concepto clave en las decisiones de escogencia entre activos financieros. Otra aplicación importantísima
en la teoría, en la práctica financiera, es que nos permite hacer Monte Carlo cuando estamos trabajando con modelos econométricos. Recordemos que el modelo lineal general, el fundamento de toda la econometría, plantea como condición y como resultado del método encontrar que lo no explicado, los residuos no explicados del modelo sean variables aleatorias normales de media cero. Por lo tanto, teniendo eso en mente y aplicando Monte Carlo, podemos encontrar la función de densidad de la variable pronosticada en cualquier modelo econométrico y particularmente importante en finanzas en todos los modelos de series de tiempo, incluyendo los métodos de ARIMA, de autorregresivos de medida móvil e integrados, inclusive aquellos que conjugan el ARIMA con otras variables, lo que se conoce como la familia de los ARIMAX, que resultan de particular importancia cuando queremos evaluar emprendimientos como una forma de recoger el futuro, de captar el futuro, entendiendo que este solo es aprensible a través de su visión como variable aleatoria. Eso implica entonces que podemos evaluar, incorporando estos métodos, por ejemplo, econométricos, nuestro modelo de proyección de proyectos se convierte mucho en un modelo probabilístico mucho más robusto, cuyo resultado se torna bien interesante e importante a la hora de tomar decisiones. En el mundo de las finanzas antiguas nos preocupaba solo el valor esperado del proyecto. Con Monte Carlo no solo conocemos esa medida mucho más robusta, sino que conocemos cuál es la probabilidad de ganar, cuál es la de perder, cuál sería nuestra máxima pérdida posible, incorporando el concepto de VAR como un elemento, como un indicador clave de la bondad de la inversión de un proyecto. En otros términos, contestando la pregunta de si el inversionista es capaz de soportar, tanto desde el punto de vista de sus bolsillos como de su perfil de riesgo, una pérdida en el peor escenario posible. Además, encontramos la sensibilidad. Encontramos cuáles son los factores que la gerencia del proyecto debía priorizar en su gestión de riesgo y cuáles son aquellas incertidumbres que no ameritan un esfuerzo desde la perspectiva de el beneficio-costo, aquellos factores que no ameritan, vuelvo y repito, un esfuerzo de gestión. Valoración de derivados es otro campo muy importante. Aquí se utiliza la receta de cocina del profesor Paul Glaserman de la Universidad de Columbia, cuyo importante texto de modelación de Monte Carlo para finanzas nos dice en su primer capítulo: si ustedes quieren valorar derivados por Monte Carlo, muy sencillo, identifiquen el proceso estocástico del subyacente, del activo subyacente, reemplace en la deriva la tasa libre de riesgo, formule, modele cuáles son los pagos que va a tener ese derivado, tráigalos a valor presente a la tasa libre
corra la simulación y de ella extraiga la medida del valor presente de los pagos y usted va a encontrar la prima del derivado, el valor del derivado. Muy interesante, sí, pero evidentemente no es una solución más parsimoniosa o más eficiente de lo que sería el modelo Black-Scholes de la forma cerrada. Conclusión, de alguna manera, usar la valoración por Monte Carlo para opciones europeas en vez de usar los modelos de la forma cerrada Black-Scholes-Merton. Es casi como tratar de matar cucarachas con bombas atómicas. Es algo que no amerita el esfuerzo. ¿En dónde sí resulta indispensable? En todo lo que se conoce como opciones exóticas. Caso especial, por ejemplo, ilustrativo, las opciones asiáticas, donde el precio subyacente con el cual se valora la opción y se liquida la opción al momento de su vencimiento es el promedio de los precios observados durante un periodo antes del vencimiento, establecido en el contrato. Es difícil encontrar una solución analítica parsimoniosa para este problema, mientras que hacerlo con Monte Carlo constituye una solución expedita, rápida y eficiente. Conclusión, en el mundo de las opciones exóticas, en el mundo de los derivados de las opciones más complejas, en ese mundo, el método de Monte Carlo se torna muy competitivo frente a otras formas numéricas. Modelos de riesgo. Cuando hablamos de riesgo de mercado, perdón, una introducción previa al problema, y es que desde Basilea II, del gran acuerdo sobre regulación prudencial, y la gestión de riesgo forzosa de las entidades que manejan ahorro del público lleva a que la gestión de riesgo descanse en modelos estadísticos y privilegia allí la conceptualización del valor en riesgo. Entonces, el riesgo de mercado es básicamente una extensión del modelo que vimos antes de portafolio de mercado. Porque lo que necesitamos es un vector de variables de decisión, las participaciones, y un vector que nos describa las variables aleatorias, es decir, los rendimientos de los activos financieros, de manera que el rendimiento de ese portafolio es la multiplicación del vector de participaciones traspuesto por el vector de rendimientos esperados. No hay ningún problema, ya lo vimos, no hay ningún problema en la aplicación de ese método. Evidentemente, cuando hay una claridad meridiana de la característica normal de los rendimientos, pues hay soluciones de aproximación muy fáciles, como lo que se conoce como los métodos paramétricos. Pero cuando nos separamos de esa convención, ya la solución tiene que ser a través de Monte Carlo. Cuando hablamos de riesgo crediticio, nuestro problema se complica. ¿Y se complica por qué? Porque tenemos una cartera y esa cartera, cada cartera tiene una probabilidad de incumplimiento, de manera que el valor de la cartera por la probabilidad de incumplimiento por 1 menos la tasa de recuperación dado el incumplimiento, es decir,
por la probabilidad condicional de que una vez se ha incumplido el pago, cuánto se recupera. Aquí el problema de esta no linealidad del modelo, implicando el producto de dos variables aleatorias, nos lleva necesariamente a tener que trabajar soluciones numéricas, y en ese contexto el método de Monte Carlo resulta bastante eficiente. Ejemplo de ello es lo que se conoce como los modelos actuariales, donde conjugamos una función de distribución que nos explica la severidad de la pérdida y otra función de distribución discreta que nos dice cuál es la probabilidad de incumplimiento. Básicamente una distribución de Poisson. En ese contexto, entonces, definimos la pérdida esperada a través de un método que se conoce como el método de convolución. Y con ello podemos encontrar fácilmente, hechos el modelo a través de Monte Carlo, podemos encontrar lo que nos pide la regulación y lo que nos exige la gestión de riesgo crediticio. Establecer cuál es la pérdida esperada como provisión y establecer el valor en riesgo crediticio como el capital requerido que tienen que tener los bancos para sostener en su balance cada una de esas carteras. Si no aplicamos convolución, podemos producir errores muy graves, como ilustra la gráfica. No aplicar convolución, como vemos en la función de densidad roja, nos puede llevar a tener el error en la medida no se produce, el error se produce en el capital requerido. Como pueden ver ustedes, frente a la misma cartera, un error de estimación, una mala aplicación del método de Monte Carlo, nos puede llevar a casi que duplicar el capital requerido. Y recuerden que una empresa no solo se quiebra por falta de capital, sino también los excesos de capital producen pérdidas. Volviendo más lo que pasa con el rendimiento sobre el capital. Si el nivel de capital es muy alto, esa tasa de rendimiento baja para los mismos flujos que generan. Cuando estimamos la pérdida esperada ya no solamente de una línea de crédito, sino de varias líneas de crédito, la provisión crediticia resulta de la mera suma de los valores esperados de las pérdidas. Pues no queremos estimar el valor crediticio, esa suma de los valores crediticios tiene problemas. Muy seguramente, al hacerlo, vamos a tener que tener en cuenta el problema de la agregación y la no normalidad. Pero hay unos elementos adicionales que hacen que estos enfoques requieran mayor sofisticación. Primera pregunta: si yo utilicé una distribución de Poisson, supuse que el incumplimiento era constante. Segundo problema: no necesariamente existe independencia en el comportamiento en incumplimiento entre clientes y segmentos. ¿Cómo incorporar modelos que estimen esa probabilidad de incumplimiento? La solución, dentro de las muchas que hay una muy atractiva, y es que nuestra probabilidad de incumplimiento le demos el tratamiento de una distribución de Poisson mixta, modelando el incumplimiento a través de modelos tipo Logic o Probit. En ese contexto, ¿qué hacemos? Generamos un modelo que nos explique cuál es la probabilidad de incumplimiento, un modelo tipo Logic, cuyos coeficientes beta son sensibilidades a los factores, cosa que es muy importante para la gestión de riesgo.
para poder establecer provisiones cíclicas o anticíclicas, como establece la norma, las normas actuales de Basilea en el tema de riesgo crediticio. Y eso nos permite entonces generar mejores modelos para la gestión de riesgo crediticio que corresponde a el 60% o más del 60% de la exposición al riesgo de la industria bancaria en el mundo. La crisis de 2008 nos puso en evidencia que un evento de riesgo crediticio fácilmente puede traducirse en un colapso general del sistema financiero, que se conoce como riesgo sistémico, con unos daños muy graves a la sociedad y al desempeño de toda una generación que puede sufrir las consecuencias financieras y económicas de una catástrofe de este tipo. ¿Qué pasa con el riesgo operacional? Este se torna más complejo, porque tenemos que partir de una descripción de cada proceso que tenga la entidad, que tenga la compañía. En cada nodo del proceso tenemos que establecer qué fallos pueden ocurrir y cuál es la probabilidad de los fallos a través de modelos de frecuencia. Y si ocurre el fallo, ¿cuál sería la pérdida? Modelos de severidad. Integrando, entonces, tendríamos ese modelo de riesgo operacional. Este enfoque resulta muy consistente con lo que es el paradigma contemporáneo de la gestión de calidad, lo que se conoce como Six Sigma, como la forma como debemos gestionar la calidad en los procesos. Ese enfoque de control de calidad estadístico parte de esta misma visión del problema, por lo tanto, contar con un buen modelo de gestión de calidad es contar con una buena visión del riesgo operacional. Son estas entonces algunas muestras de lo que podemos hacer en finanzas y hasta ahora finanzas básicas en la aplicación del método de Monte Carlo. Bueno, Camilo, gracias. Termino mi presentación y El panel. quedo a disposición de ustedes. Bueno, yo tengo una pregunta, Camilo. Cuando tratan de hacer portafolios y asumen que los retornos son normales, o son, digamos, tienen normalidad, eso no es cierto. Hay muchos como stocks y cosas de esas inversiones que tienen colas pesadas. Monte Carlo no tendría la limitación. El asunto es que uno tendría que tener la función para poder simular esos eventos, digamos, de cola pesada o a partir de los números pseudo aleatorios, simularlos. ¿Le permitiría a uno simular esos portafolios o tiene una otra limitación adicional? Bueno, el problema es cierto. Olvidemos que el objetivo de la modelación es construir modelos miméticos que representen bien la realidad. Entonces, evidentemente eso ocurre. Alternativas de solución. Una clásica es identificar las funciones de densidad que mejor ajustan comportamiento histórico. Eso fue lo que más o menos ilustré. Y en ese contexto, entonces, surgen varias cosas. Lo primero que surge es las pruebas estadísticas con que debemos adaptar, debemos tomar esa decisión, cuál es la mejor distribución. Surge otro problema complejo, que es el problema de las correlaciones. Recuerden que en la teoría del portafolio, la correlación es la determinante del éxito de lo que logra un portafolio, que es mitigar el riesgo.
Cuando tenemos distribuciones normales o elípticas, la correlación es constante en todos los rangos de las variables. Cuando tenemos no normalidad, las correlaciones no son constantes y tienden a cambiar dramáticamente su nivel en condiciones extremas. Por lo tanto, en Monte Carlo debemos tener en cuenta que para hacer las simulaciones, la correlación debe ser modelada a partir de correlaciones de rango. Pero evidentemente en el contexto de riesgo, el problema de la no normalidad, como lo que nos preocupa en riesgo no es lo que esperamos ganar, eso le importa es al área de presupuesto. Al área de riesgo nos preocupa cuánto podemos perder, la cola. La modelación de ese comportamiento contemporáneo en varias distribuciones, de varias variables aleatorias con distintas distribuciones, se convirtió en un tema clave que da lugar a lo que se conoce como cópulas. El comportamiento contemporáneo de variables aleatorias en las colas y las soluciones a través de Monte Carlo con distintas formas de aproximar el problema. Y ese es todo otro campo de desarrollo contemporáneo y es la configuración de portafolios utilizando en la optimización las funciones de cópula. Otro problema, otro enfoque potencial en la gestión de portafolio, no menos importante, es la visión no clásica de la estadística, es decir, la visión bayesiana. Y ese es otro mundo en expansión y claramente la estadística bayesiana se apoya y se conjuga muy bien con los métodos de Monte Carlo. Esa es mi opinión, doctor Germán. Bueno, hay varias preguntas. Alguien subió la mano antes de Camilo Esteban Alexander Castillo. ¿Quién fue? Es que aquí solo vi, yo tampoco sé manejar esto del todo bien. ¿Quiénes subieron la mano antes de... Aquí yo no sé cómo mirar quiénes tienen la mano levantada. ¿Alguien tiene la mano levantada? Que nos diga. Fernando. Bueno, aquí en el chat hay unas preguntas. John, vamos a darle a John que levantó la mano y luego revisamos algunas de las preguntas del chat y terminamos. Dos preguntas más del público y luego revisamos las que están en el chat. O por favor coloquen las preguntas en el chat. Es más fácil seguirlas ahí. Listo, John. Le damos la palabra. John Moreno. Hola a todos, ¿me escuchan bien ahí? Sí. No, nada, no, era simplemente como preguntar un poco la visión de Camilo acerca de lo que viene. O sea, él mencionaba como varios elementos ahí. ¿Qué ve en su expectativa que puede ser el paso siguiente en términos de la aplicación de Monte Carlo? Bueno, John, muchas gracias por la difícil pregunta. Usted siempre poniéndome a trabajar. Yo diría lo siguiente, lo que hemos visto está en esta presentación porque no podíamos esperar más, es una visión, digamos, de aplicaciones bastante comunes, necesarias, obligatorias en la actividad financiera contemporánea. Pero hay, como ya insinué, todo el tema de cópulas es un campo muy importante. Como también mencioné, hay otros en los procesos de modelación, en la modelación de procesos estocásticos, la incorporación de procesos estocásticos complejos, pues requieren Monte Carlo y los problemas se complican un poco. De igual manera, cuando estamos incorporando procesos en los cuales resulta pertinente las cadenas de Markov con Monte Carlo, eso es otro campo, digamos, de avanzada en la aplicación del método. Pero mencioné también
la vinculación del enfoque no clásico de la estadística, el enfoque bayesiano con Monte Carlo, pero adicionalmente cuando estamos hablando de lógica difusa, también en ese mundo el método resulta de gran utilidad. Evidentemente, en la medida que la pregunta de investigación se hace más compleja, de igual manera sus métodos de solución, digamos que un Monte Carlo tradicional, señorero, como el que he mostrado ahora, resulta rebasado cuando tenemos problemas de un modelo de mayor dimensión, cuando nos toca entrar a trabajar con otros tipos de problemas. Y allí, pues la frontera es amplia. Y tengo entendido que mucha gente cuando está haciendo sus tesis doctorales tiene que empezar a inventarse formas de solucionar esos nuevos problemas. Pero la herramienta básica seguirá siendo la herramienta básica. Este destornillador seguirá funcionando aún en los contextos de la investigación intergaláctica. Gracias, Camilo. Bueno, vamos a darle la palabra a Fernando Fuentes, que no le entendí la pregunta. Dice, ¿qué parte toman prestada de la física? ¿Qué funciones sirven para eso? ¿Nos quiere hacer la pregunta, Fernando? Sí, señor. Fue cuando su merced hablaba de las funciones de cola pureza, que pues en la realidad el mercado no se comporta de forma normal, ¿no? Entonces, pues yo preguntaba que entonces, ¿qué funciones sirven para eso? Sino la normal. ¿Qué distribuciones de probabilidad son las que las que se acercan más teóricas a algunas cosas que pasan en realidad con cola pesada? Y yo complementaría la pregunta, ¿son todos tienen cola pesada o son unos pocos activos o muchas inversiones? Yo creo que todos. La respuesta es de economista. Bajo ciertas condiciones del mercado, todas pueden mostrar colas pesadas. Evidentemente hay segmentos del mercado más riesgosos. Es natural que los nuevos emprendimientos vivan o subsisten en un medio donde nacen muchos y se crean pocos, es decir, de mayor incertidumbre. Eso para decir que sí, el riesgo está evidentemente en un mundo en el cual se ha incrementado la volatilidad de manera significativa desde hace 50 años, pues el paradigma de la normalidad queda rebasado. La segunda pregunta. Hay una gran cantidad de funciones de densidad de probabilidad que pueden representar mejor estos procesos. Pero también está todo el mundo de la teoría del valor extremo, donde podemos construir esa función de densidad. ¿Qué nos dice el valor extremo? Hasta cierto umbral, la variable se comporta, digamos, como lo dice la teoría, pero a partir de cierto umbral cambia su comportamiento. Entonces, en ese caso, uno ensambla un modelo donde la variable tiene un comportamiento hasta ese umbral y, digamos, el precio es log normal hasta cierto momento, hasta cierto umbral, y a partir de ese momento asume un comportamiento diferente, por ejemplo, una distribución de Pareto. Camilo, eso es básicamente lo que hace la teoría de valor extremo. Camilo, o sea, uno puede meterle no linealidades a las variables aleatorias sin problema en Monte Carlo. En la parte analítica es imposible, eso se vuelve imposible de resolver, pero en Monte Carlo puede decir, la distribución hasta aquí es así, de aquí a aquí así, de aquí a aquí así, y eso es lo que tiene la realidad. Uno puede generar un experimento en Monte Carlo donde dice, a partir de información histórica, dices, caracteríceme esta función hasta este rango y esta función hasta este rango, y después las ensambla y con Monte Carlo genera una nueva función.
Si esa nueva función no es paramétrica, no importa. Usted ya puede hacer un Monte Carlo a partir de esa creación artificial de una nueva distribución y póngale el nombre que quiera, porque seguramente nadie se lo ha inventado. Es decir, Una es un tema que usted puede trabajar, ¿sí? Recordemos que la teoría de valor extremo fue construida pensando en el señor Gumbel dos funciones, pero muchas veces, por ejemplo, en riesgo operacional, en el valor de las pérdidas operacionales, es un caso típico en los cuales requerimos ensamblar funciones muy específicas para recoger el valor de una pérdida operacional. Ejemplo, todos los días se roban bancos. ¿Sí? ¿Cuántos? Poquita plata. Se perdió 5.000, 10.000, 20.000 pesos en un cajero. Eso pasa con alta frecuencia. Pero grandes robos a bancos, un túnel para sacarse toda la emisión de billetes de 500 pesos, eso ocurre una vez cada 30 años. Pero ocurre. Es un caso típico en el cual esa variable, su tratamiento va a requerir ese tipo de tratamiento, usar la función, la teoría de valor extremo, pero no necesariamente las funciones Gumbel, sino construir esas funciones a partir de las muestras que usted tenga. Usted crea una muestra, a partir de la muestra crea usted una función que no es paramétrica, que la creó por tratando de captar la realidad lo mejor posible. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando estamos hablando vuelvo e insisto, estamos hablando de riesgo, estamos hablando de cópulas, hay que copular en ese caso cuando estamos en riesgo, y entonces nos toca usar métodos de Monte Carlo y distintas formas de abordaje. Bueno, tenemos por aquí una pregunta de Gabriel Bravo, algunas lecturas recomendadas para manejo de riesgo. Y Perdón, ¿me repites, Germán, que no te oí? que algunas lecturas recomendadas para manejo de riesgo, pregunta Gabriel Bravo. Y Giovanni Suárez Pinilla, por favor, hace una pregunta de orden procedimental sobre el método. Bueno, démosle paso a la primera. Otra pregunta, qué pena, ¿qué opina del modelo de Black-Scholes? Ahorita damos paso a la última pregunta y cerramos con esa. Entonces, dejamos la de algunas lecturas recomendadas para manejo de riesgo al final. Fernando, ¿cuál es la pregunta procedimental? Sí, señor. Buenos días al profesor Camilo y profesor Germán. Profesor Camilo, muchas gracias por la presentación. Digamos, en el caso de nosotros hemos utilizado Monte Carlo, pero con Excel. Y una de las grandes dificultades que hemos tenido es para las variables de entrada modelar diferentes tipos de probabilidad, porque el Excel nos bota números aleatorios, pero esa distribución es uniforme. De igual modo, cuando nos da la función de salida, la función objetivo al modelarla, a veces esperamos que no sea normal. Y pues pruebas de normalidad está con Mogorov y hay otras de pronto muy sencillas. Pero si yo busco una prueba de bondad de pronto para una distribución que sea tal vez Weibull, Erlang, la verdad nos hemos visto muy limitados. Y la última, profe, es que finalmente le vi en la Filmina 37 y 44 que hizo la modelación y la tablita le bota directamente promedio, desviación estándar, podemos sacar de ahí kurtosis. Nosotros lo tenemos que hacer a mano. Entonces la pregunta era ¿con qué programa hizo ese procedimiento, profesor? Muchas gracias. A ver, en el mundo de Excel, que es en el que yo todavía me muevo dada mi edad y mi vejez, hay varios adines para trabajar Monte Carlo. Está Crystal Ball de Oracle, está @RIS de Palisade, está Resimulation de la compañía Real Ocean Valuation, está uno muy bueno también que es Model Risk de Bose Consulting, y hay otros más adines para hacer esa aplicación. Camilo, ¿de qué? En el mundo del código abierto, la mayoría de los paquetes de código abierto traen adecuadamente organizado el método de Monte Carlo. Yo no recomiendo Excel directo
porque hay unos problemas que no traté, technicalismos, que ya los paquetes los resuelven. Por ejemplo, problemas de reducción de varianza. ¿Cómo se hace eso? Pues anteriormente había que construir unas variables, había que complicar el modelo construyendo variables antitéticas para lograr que convergiera el resultado. Pero básicamente, si usted modifica el algoritmo de muestreo y hace un muestreo estratificado, entonces sí, tiene un Monte Carlo diferente. Pero la convergencia es más rápida, la reducción de la varianza es significativa, la ganancia en tiempo es espectacular, así como también hay otros métodos de modificar el muestreo, ya no estratificado, sino tomando en cuenta la parte crítica, y es el comportamiento en las colas de las variables, de la distribución conjunta de las variables en cuestión. En otros términos, aplicando cópulas. Entonces, mi recomendación es, si vamos a trabajar en Excel, mi recomendación es trabajar con un ADIN que ya tiene muchas funciones ya desarrolladas, en especial problemas asociados a este tema del exceso de varianza, más las aplicaciones para ajustar distribuciones, la posibilidad de generar distribuciones empíricas y otras ventajas. Con respecto a la pregunta de bibliografía, entonces yo voy a hacer lo siguiente, doctor Germán, si me permite. Voy a tomar la presentación y voy a agregar un par de diapositivas sobre textos recomendables para los distintos campos de los temas que hemos hablado. Yo les envío, bueno, les voy a colocar aquí la página del grupo, no está todavía activa, pero ahí va a quedar el seminario, va a quedar la grabación, puedo publicar las transparencias en PDF o PPT, Camilo. Sí, eso aquí en este mundo de los piratas, eso se roban todo, no hay problema. Bueno, entonces apenas él me envíe la presentación final, la publicamos ahí, la página del grupo ya se las envío por el chat. Camilo, 2 preguntas finales sobre lo que hicieron ahí. Tenemos a alguien más que levantó la mano desde hace rato, le vamos a dar la pregunta de cierre. Costos de los add-ins de Excel, ¿en qué rango están? Software libre, usted nos va a colocar ahí add-ins de esos que se pueden descargar, que no son tan buenos como los que uno compra, pero hay extensiones de Excel ahí que uno puede usar, que han hecho en universidades o algo así, nos los adiciona. ¿En qué rango de costos están los add-ins estos como el Crystal Ball y eso? Yo creo que para versiones académicas del orden de $2,000 año, máximo. Máximo. Listo. Sí. Y hay algunos... Ojo, muchas universidades tienen código, tienen licencias de campus. Bueno. En el externado tenemos como licencia de campus Risk Simulator, en los Andes tienen Crystal Ball, y no sé, en la nacional que tiene tantas cosas, no sé qué tipo de licencia de campus tenga para este tipo de no que yo sepa, no tenemos ninguna en industrial, no creo que lo usen, y como no tenemos finanzas, solo en la especialización en actuaría y finanzas de matemáticas, pero ellos hacen todo analítico. Es posible que aquí no. Sé que en una tesis de industrial de la Nacional hicieron una DIN de Excel que es de uso libre. Seguramente no es tan sofisticado, pero pues al menos está ahí el código en Visual Basic for Applications, que se puede abrir, digamos, usar. Y hay varios códigos de esos que han hecho en universidades como add-ins para Excel con el código abierto que uno puede mirar. Camilo, una pregunta final mía. Hay una cosa que acelera los cómputos de Monte Carlo y es que no usan secuencias aleatorias, sino secuencias de alta discriminación o Halton, digamos que van en los espacios y convergen a unas velocidades muchísimo más altas. Eso, sí. Eso también lo tienen ya los paquetes, ellos usan eso. De nuevo, cada uno de estos add-ins tienen algoritmos diferenciados en el muestreo. ¿Sí?
Por ejemplo, Crystal Ball usa el hipercubo latino y Simulator del profesor Moon usa un método de muestreo basado en cópulas. Entonces, de alta secuencias de alta, digamos, que son determinísticas, pero cubren bien el espacio y hacen la convergencia más rápida. Y eso es lo que llaman pseudo Montecarlos. Pseudo Montecarlo o cuasi Montecarlo. Le dicen cuasi Montecarlo. De acuerdo. Sí. Bueno, Andrés, usted tenía levantada la mano. Le vamos a dar Andrés Alejandro Bonilla Duarte, le vamos a dar la palabra si tiene pregunta todavía de cierre final. Tenía levantada la mano y iba a hacer una pregunta. Muchísimas gracias a Camilo, démosle las gracias y un aplauso. Abren ahí los micrófonos, ahora sí, así hagamos ruido. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme colocar por acá en el chat la página del grupo. Me dan un minuto aquí en WordPress. Yo esta semana, cuando Camilo me mande las cosas, ahí publicamos el audio y video y por ahora van a ir y está vacía porque la estamos actualizando porque estaba en una página de la universidad, se llama Algos UN, WordPress UN, y ahí va a quedar el seminario. Por ahora solo dice Algos UN así, pero ahí va a quedar el seminario publicado y vamos publicando lo que nos autoricen los profesores, entonces se las coloco aquí. Camilo nos va a enviar referencias que leer en cada una de las áreas, los enlaces de los proveedores de código que venden como Crystal Ball y eso, y tratamos de colocar ahí unos enlaces de algunos plugins de código abierto que los que usen Excel pueden usarlos. Y también hay código en Python sencillo que se puede utilizar para hacer Monte Carlo, pero le toca a uno escribir todo el resto a uno. Los que lo usan ya como usuarios finales es a veces mejor comprar un software bueno que ponerse uno a lidiar y de pronto hacer las cosas mal porque pues toma años a veces tener la claridad de desarrollar un software adecuado que ya tiene todos los problemas incluidos. Solo para cerrar, Camilo mencionó ahí la historia de Monte Carlo. En la página también vamos a colocar el enlace a lo que es referencia que yo coloco aquí en donde dice historia de los métodos numéricos. Le vamos a colocar un enlace a esta zona donde cuentan que el método de Monte Carlo fue seleccionado entre los 20 algoritmos más importantes del siglo XX en ciencia y tecnología. Y por aquí abajo, pues hay como una descripción de Monte Carlo. Uno de los desarrolladores de Monte Carlo es el profesor John von Neumann, que diseñó la arquitectura de computador que hoy usamos, ayudó a diseñar la bomba atómica, desarrolló la teoría de juegos que se usa en economía y en ciencias sociales, y estuvo en la Universidad de los Andes en el año 54 dando una conferencia. Aquí está la foto del profesor Diego Pareja, y dice: de puño y letra a la Universidad de los Andes, en mis mejores deseos, mis mejores sentimientos, después de 3 agradables semanas, John von Neumann. Estuvo dando en esa época, creo, un ciclo de conferencias sobre teoría de juegos en la Universidad de los Andes. Entonces colocamos el enlace a eso que referenció Camilo aquí. Perdón, Germán, no dejemos pasar la otra gran contribución de von Neumann, junto con Morgenstern, el teorema de la utilidad esperada. El teorema de la utilidad esperada en el tema de decisiones bajo incertidumbre. Decisiones bajo incertidumbre. Es la contribución más importante que hace la economía para poder abordar decisiones bajo incertidumbre. ¿Cuál? Von Neumann, Morgenstern, teorema de la utilidad esperada. Teorema de la utilidad esperada en el libro ¿ese sí está dentro del mismo libro de teoría de juegos? ¿O es esa parte? No, esa parte. Eso es un capítulo de cualquier texto de microeconomía intermedia avanzada. Siempre hay al menos un capítulo dedicado al teorema de la utilidad esperada. O sea, hay 2 áreas en las que John von Neumann hizo unas contribuciones importantes en economía. La teoría de juegos que da origen a unos 10 premios Nobel y la teoría de la utilidad esperada que se convirtió en una piedra angular de la economía financiera. De la economía financiera.
Entonces este Sobre la señor cual Arrow lo de llamaban la construye. amenaza húngara porque hacía física, matemáticas, teoría de juegos, lideró el desarrollo de la bomba atómica junto con el físico Stanislaw Ulam, y estuvo aquí en Colombia en sus años más productivos dando una charla para casi la inauguración de Uniandes. ¿Camilo sería? No, el 48 fue la fundación de Y él los vino en el Andes. 54, estaban grabándose los primeros por ahí, un año. Es correcto. A la primera graduación lo trajeron. Por aquí, entonces yo les coloco enlace a esto dentro de esta página que les mencioné. Camilo, muchísimas gracias. A Germán, muchas gracias. A todos los participantes, muchas gracias. Están en un problema conmigo porque a mí estos temas me entusiasman. De manera que déjenme colar en cualquier otra sesión. Me encanta este tema. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, mil gracias. Bueno, los que son de algoritmos, se me olvidó abrir la cosa para el extracrédito. Entonces yo guardé la lista de asistentes y en las clases les abro el archivo para que lo coloquen los que asistieron. Gracias. Listo, buenas profe, tardes. gracias. Ya, yo vi a Miguel y dije, debe estar a 3 segundos de preguntarme qué pasó con el link que no funciona. Y profe, porque si están aquí también los de métodos numéricos, ¿Cómo? sí, como están aquí también los de métodos numéricos, pues que estén los grupos, ¿no? Digo yo. Sí. Eso, ahí en cada clase yo abro un Excel un Google Sheets para que agreguen su extracrédito por asistir aquí. Y si hicieron Listo, preguntas, bueno, gracias, buena tarde a todos. Gracias, profesor Camilo. Muchas gracias, profesor Germán. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias a todos. voy a parar la grabación y